estamos bienvenidos todos. ¿Cómo están? ¿Contentos? Aleluya. Nos gozamos en el Señor. Amén. Hoy damos bienvenido a los esposos Cárcamo Alonso. Cárcamo Alonso. Un aplauso para ellos. Ya son esposos y nos contentamos porque está empezando una nueva etapa y que el Señor les siga bendiciendo en todo su recorrido. ¿Cuántos dicen amén? Bien, bueno, ya está escrito de Dios, ¿verdad? Y así Él desde el principio ya estipuló poder bendecir las familias de la tierra, así que nosotros bendecimos a ellos también, amén. Bien, al inicio mientras veníamos en la mañana, al inicio compartimos un texto bíblico donde decía el Señor que nos ensancháramos, ¿verdad? Y que no seamos escasos. Quiere decir que Dios tiene plan de crecimiento para nosotros. Amén. Tiene plan. Si Él dice que no seas escasa, que ensánchense, que haga sus cortinas más grandes, es porque el plan del Señor es el plan, el propósito, el pensamiento de Dios es crecimiento. Amén. Y está hablando de un crecimiento espiritual. Está hablando de un crecimiento espiritual. Está hablando de ensanchamiento, crecimiento. Entonces está hablando de que el Señor tiene planes para que nosotros podamos crecer. Pero está hablando, dice el Señor en ese texto, ensánchate. Ensancha. ¿A quién está hablándole? Ensancha. ¿Cómo suena? No dice ensánchense, dice ensancha. Personal. Está hablando de un crecimiento personal. Está hablando de un ensanchamiento personal. Quiere decir que para que eso pase, cada uno de nosotros debe de trabajar en sí mismo para que eso suceda. Porque depende como usted quiera y piense, así va a pasar todo. Y decíamos nosotros, ¿no? Si usted dice, suficiente así, no, ya no le haga nada más porque es suficiente así. Entonces, así piensa usted. De mientras usted piense así, todo se para, todo se detiene. Aunque Dios quería algo más y algo mayor. Entonces dice el Señor, ensancha. Entonces está hablándome a mí. En ese entonces estaba hablando a Isaías, ensancha el sitio, el lugar, tu tienda, tu casa, y no seas escasa. Entonces, para que esto pase, ¿qué debo de hacer yo en mi vida? Yo debo de trabajar en mí. Amén. Porque cuando dice ensancha, quiere decir crecimiento, y para eso tenemos nosotros que vencer una cosa en nosotros, es el conformismo. Cuando usted y yo tenemos conformismo, difícilmente queremos algo más. Es más, nosotros venimos de una costumbre, por decir así, venimos de una costumbre de conformismo. Pensamos que bueno, está bien hasta ahí, pero la verdad, el plan de Dios es grande. Amén. El plan de Dios es grande y dice el Señor, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Y dice el Señor, no seas escasa. Quiere decir, Dios tiene un plan de crecimiento para cada uno. Y diga conmigo, yo voy a crecer. Yo no me voy a quedar así. Usted va a ser más grandota. Sí, amén. Usted va a tener crecimiento.
lo que hacemos nosotros crezca. Amén. Hermana Alice está emprendiendo un grupo de crecimiento, está dirigiendo un grupo de crecimiento en todos los lados. Está yendo casa por casa, ya más bien se ensanchó. Antes una casa, ahora se ensancha visitando todas las casas. Pero de cada sector, de cada lugar, sé que Dios va a tener fruto, va a recoger. Hermana Eugenia va a ir detrás de ella con un saco, recogiendo el fruto, verá, recogiendo la semilla. Como así va creciendo. Ahora, ¿qué otro tipo de crecimiento debe de producirse en nosotros? Es nuestro crecimiento espiritual. No hay que quedarnos así como estamos. Dígale que está a su lado, no se quede así. Tenemos que desear más, poder crecer. Y leemos en 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer verso 1 hasta el verso 6. Dice el Señor, lo tenemos, 1 Corintios 3, del 1 al 6, vamos a leer. Y vamos a hablar de una congregación, vamos a hablar de una iglesia que había sido fundada por el apóstol Pablo y que hoy se está refiriendo de esta manera a ellos, a esta iglesia, a esta congregación. Y dice así, Pablo dijo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Quién pues es Pablo? ¿Y quién es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y en eso según lo que ahora juntos, 6. Yo planté, Apolo regó. Amén. Mire qué interesante. Esta iglesia, esos hermanos, ¿cuántos sabían? No sé. ¿Cuántos eran? Tampoco sé. Pero Pablo les está diciendo, yo Pablo, ¿verdad? Yo no pude entre ustedes hablarles, dice en el verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué pasa entonces? No habían crecido. Amén. Yo no pude hablarles como espirituales, sino como a niños. Perdón, no como espirituales, no como a carnales, sino como a niños. Entonces, ¿qué problema estaban teniendo estos hermanos? ¿Cuál era el problema? Ellos no estaban creciendo, porque dice que sus vidas sus actitudes eran carnales y eran como niños en Cristo, empezando. No entienden mucho. Entonces Pablo dice, os di a beber leche y no vianda. Quiere decir, él pudo compartir con ellos algo. Yo creo que todos los que enseñan en el reino le pasa así, ¿verdad? Depende de donde esté, cómo esté, con quién esté, le toca dar, compartir, pero todo es bueno, todo nutre porque da crecimiento. Pero Pablo creo que llevaba la intención de poder compartir algo más. Pero cuando él está en el lugar, la atmósfera se cambia y dice, no, yo no puedo hablar aquí como a espirituales, sino como a carnales. De nosotros como iglesia, ¿qué diríamos? Nosotros como hermanos en la fe, ¿qué diríamos? Que no nos pase lo mismo. Amén. Que nos trate el Señor como a espirituales. Que nos trate el Señor
como gente que hemos crecido en Dios. Amén. ¿Cómo le gusta que le trate? ¿Como niño? Ni a Samuel le gusta ahora que lo trate como niño. Solo tiene 13. La vez pasada, y parece niño, me queda viendo, ya tiene orgullo de hombre. Ningún varón le gusta que dígale, usted parece niño a su esposo y ya quiere como ahorcar. Porque nadie en la vida quiere ser tratado como niño. Pero aunque esté grande, pero si sus acciones y sus actitudes, porque el cuerpo no define cómo usted piensa, define cómo usted actúa. Amén. Y entonces, cuando usted dice, y nadie le gusta que le trate como a niño, no le gusta que le trate como a carnal, mucho menos no le gusta que lo trate como hijo del diablo, como Juan, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, cuando la gente le dijo, Señor, ¿cómo tú dices eso si nosotros somos hijos de Abraham? Y Jesús los queda viendo y diciendo, bueno, si ustedes fueran hijos de Abraham, entonces las obras de Abraham harían. Pero las obras que ustedes hacen son las obras del diablo. Por lo tanto, ustedes son hijos del diablo. Si nos tratan como niños, nos ponemos bravos. ¿Cuánto si nos dice que nos trata como hijos del diablo? Más bravo todavía. Pero el Señor, Pablo dice así, pero dice, os di a beber leche porque era lo que podían digerir, lo que podían comer. Pero después, no me voy a meter ahí a las acciones. Pablo dijo en el verso 5, en el 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolo. ¿Cómo decir? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Había división. Entre ellos había discordia, disensión. Había divididos está. Diciendo uno, yo soy de Pablo. Entonces eso no ayudaba. ¿Cómo le parece? ¿Verdad? Cuando sus hijos dicen, yo soy de mi papá. Y el otro dice, pues yo de mi mamá. ¿En qué ayuda? ¿En qué favorece? En nada. No funciona bien las cosas. No funciona bien la familia. Como así la iglesia de Cristo no va a funcionar nunca cuando hay dos polos opuestos diciendo dos cosas, dos pensamientos. Por eso el Señor decía a la gente, ¿por qué caviláis en dos pensamientos? O sea, ¿por qué piensas de dos maneras? ¿Por qué piensas de dos formas? Entonces uno dice, yo soy de Pablo, pero contesta Pablo en el verso 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? ¿Qué somos? Solamente somos servidores de Cristo. Solamente somos servidores del Señor. Así que qué bueno que ustedes tienen a Pablo, que ustedes tienen a Apolo. Pero tanto Pablo como Apolo, diga conmigo, son equipo. Son hermanos. Hacen la obra de Dios juntos. Se lleva bien. No compite. Entre Pablo y Apolo no hay nada de diferencia. Pero en la gente había diferencia. Entonces ellos decían, ¿quiénes somos? Ellos dicen, solamente somos servidores del Señor. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos? ¿Qué es usted? Solamente somos servidores de Dios. Solamente somos servidores del Señor. Hay que sentirnos honrados, amén. Hay que sentirnos contentos. Hay que sentirnos privilegiados por ser servidores de Jesucristo. Pablo y Apolo son servidores. Pero en el verso 6 dice Pablo, importante, aquí me quiero enfocar. Lea fuerte conmigo. Yo planté, Apolo regó. Ahí está el punto. Amén. O sea, por muy bueno que sea todo líder del reino, todo, pero dice él, yo planté. El sábado pasado, los niños plantaron una semilla, así, en una macetera, y plantaron una semilla. Ellos solo la plantaron.
abrieron un hoyito y pusieron una semilla de girasol y ¿cómo se llama? La cerraron y la hermana les dio una varita así, una varita para que la ponga en el centro para que le dé fuerza. Y ella, yo y otra hermana andábamos ayudándoles a sembrarla, pero de una semana yo no he hecho que eso eche raíz, ni tampoco he hecho que eso vaya creciendo. Eso lo está haciendo Dios. Amén. Agua, luz y qué más para que crezca. Agua, luz y aire. Y hermana ya revisó. Dice que ya tienen raíz. Pero la meta es a ver a quién le sale el girasol. O sea, estamos esperando la cosecha de girasoles. Pero los niños estaban contentos cuando le dijo que está a raíz. Posiblemente no todas van a, más de alguna va a morir en el intento. Se va a sentir triste ese niño porque murió mi flor, murió mi planta. Todos plantamos semilla buena. Amén. Pero lo extraordinario es cuando ya vemos esa flor de girasol ahí, eso nadie lo hace. ¿Quién provoca eso? Imagínense que todos nosotros somos esa persona que hemos sido plantados en Dios y que muchos han hecho un trabajo en usted. Muchos Dios ha usado para hacer un trabajo en nuestras vidas, enseñando, ministrando, dando consejo, declarando la palabra, mandando una palabra de ánimo. Mucha gente ha usado Dios para hacer algo. Pero el crecimiento, dice aquí aclara, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Entonces, Dios es el que hace que usted y yo podamos crecer. Es Dios el que hace que nosotros podamos madurar. Él está haciendo un trabajo en mí. Él está haciendo un trabajo en usted. Porque la idea de Dios es que cada uno de nosotros podamos crecer. Amén. Podamos echar raíz, podamos echar tallo y al final nos quiere ver con un fruto grande Dios. Pero si esa planta muere, no hay fruto. Por eso dígale que está a su lado, no hay que morir. Amén. Hay que estarnos revisando todos los domingos. Hay que revisarnos todos los días a ver cuándo aparece el girasol. A ver cuándo yo pienso diferente. A ver cómo voy actuando. Los padres van viendo el crecimiento de sus hijos. Todos vimos a Lisette en la panza, como estamos viendo ahora el de Wendy en la barriga. Pero mire, ella va creciendo. Y ayer estaba parada solita. Cuando menos acuerde va a caminar solita. Es parte del crecimiento. Pero si usted ve, ella como mamá solamente la está cuidando. La está cuidando. ¿O es ella la que la está estirando? Es ella la que le está estirando. Es ella la que le está agarrando la lengua para que hable. No. Eso lo está. ¿Quién está haciendo que sus tendones, que todo su cuerpo vaya en crecimiento? Eso es Dios. El crecimiento viene de Dios. Amén. Y Él quiere que la iglesia crezca. La iglesia, que el Señor quiere que nosotros tengamos ese desarrollo, que pensemos diferente, que hablemos diferente. ¿Se acuerdan ustedes? Vamos a dar algunos ejemplos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Josué envió a 12 espías? Creo que fue Josué que manda 12 espías. No, Moisés manda 12 espías a la tierra, a reconocer la tierra. ¿Cómo es la tierra? Si es fértil o es estéril, si la gente es grande o es pequeña. Pero cuando ellos llegan a ese lugar, vienen ellos y se encuentran
que los frutos eran, dice que traían un racimo de uvas entre dos. Entonces ellos ya identifican que es una tierra buena y que es una tierra fértil. Pero después encuentran una serie de hombres gigantes. Dice que encontraron la raza de gigantes. Eran gigantes. Cuando vieron cuando vieron la fruta se alegraron. Cuando vieron los gigantes, dice que empezaron a mirarse ellos como langostas. Nosotros nos miramos como langostas. Entonces se fueron a dar el reporte y cuando llegan allí le entregan el racimo de uvas y dicen: esa es tierra buena, es una tierra fértil, pero hay un problema. La gente que vive allí es raza de gigantes. Y si nosotros y nos miramos como langostas, y si entramos allí, vamos a tener un problema. Miremos aquí todos. Vamos a quietarnos, ¿sí? Gracias. Entonces, nosotros miramos que ellos empezaron a dar un reporte. Pero cuando comienzan a hablar, ellos dicen: Señor, ahí a la gente, dijeron a la gente, a todo mundo, diciendo: ellos nos van a derribar, nos van a destruir. Si entramos ahí, a morir vamos. Pero Josué y Caleb dijeron diferente: no, los comeremos como a pan. Entremos, conquistemos, porque nosotros los comeremos como a pan. Mire cómo hablan. ¿Por qué? Diga conmigo: crecieron. Los que crecen hablan diferente. Los que crecen ven diferente. Los que crecen hablan diferente. Pregúntele a que está a su lado: ¿usted está creciendo? Nosotros podemos notar cuando estamos creciendo, porque ellos dijeron solo dos. Mire qué interesante. Eran 12, pero solo dos. Solo dos dijeron: los comeremos como a pan. Solo dos dijeron: entremos y conquistemos, porque vamos a ganar. Solo dos. Minoría. ¿Y qué pasó con los otros 10? Todavía estaban con leche, llenos de miedo. Pero el punto está que nos puede pasar igual. Nos puede. Pero es Dios el que está trabajando cada día en nosotros para que nuestra fe crezca. Amén. Nuestra fe tiene que crecer. Nuestra manera de pensar tiene que cambiarse. Nuestra visión de cómo vemos las cosas tiene que ser renovada para ver más allá. Eso es crecimiento. Cuando usted ve topes, cuando usted ve todo limitaciones, cuando usted ve tope, cuando miramos no podemos, no vamos a lograrlo, no vamos a hacer, es como usted solito puede darse cuenta que nuestra vida no está en crecimiento. Entonces, Pablo dijo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Ahora miremos otra historia en Mateo capítulo 24, verso 44. Allí en Mateo, el capítulo de Mateo habla sobre las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Las señales antes del fin del mundo, antes del rapto, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 44 ¿lo tenemos? Leámoslo. Dice el Señor: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Fuerte.
¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre sus bienes le pondrá. Pero dice el verso 48, pero si aquel siervo malo y comenzare a golpear a sus siervos y aún a comer y a beber, vendrá el Señor de aquel siervo y a la hora que no sabe, fuerte, y le castigará duramente. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. ¿Cuándo va a pasar esto? Está hablando de un ejemplo que va a pasar como cuando Cristo venga. Dice que Cristo va a venir cuando nosotros menos lo esperemos. Pero nos da un ejemplo donde dice que vino su Señor y se fue lejos. Pero dice que por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Va a pasar, va a suceder. Nosotros también estamos en esa espera, ¿o no? Estamos esperando, pero dice que vendrá. Eso nos debe dar aliento. No importa cuándo, pero lo importante es que dice que va a venir, vendrá. Entonces tenemos que tener esa certeza, esa convicción. Pero dice que vendrá a la hora que no penséis. O sea, puede ser agarrado de sorpresa. Puede ser agarrado, como decimos nosotros, al quemarropa. Y lo único que nos queda es estar preparado. ¿Pero preparado de qué? ¿Maletas? ¿Preparado de qué? Está hablando de una preparación espiritual. No se está tratando si va a llevar ropa o no. No ocupa. Porque la Biblia dice que nuestros cuerpos más bien serán incorruptibles. ¿Preparando qué? Preparando sobre todo el corazón. Preparando nuestra vida. Y dice que en el 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al que puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Pone un siervo. Diga conmigo, ese soy yo. Señor le deja, Señor le pone para que le dé su comida a su tiempo. Un siervo que tiene que estar pendiente, que aunque no está su Señor, sigue haciendo su labor igual. ¿Cómo es nuestra tendencia? Hablemos de nuestra tendencia. ¿Cómo es? Cuando nos ven, somos todos una hormiga. Cuando no nos ven, ay, me voy a sentar un ratito. Nuestra tendencia humana es así. Funcionamos cuando estamos siendo observados, vigilados, cuando está ahí el supervisor, cuando está ahí el jefe, cuando está allí y todo marcha bien. Donde tenemos problemas es cuando nos dejan solos. Nos confiamos y decimos nosotros, voy a dormir un ratito, creo que más tarde viene el jefe. Y se regresó y nos halló durmiendo. Pero ¿de qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando el versículo 45? Está hablando de algo importante. Está hablando de un siervo fiel. Oiga esto. Está hablando de un siervo fiel. Está hablando de un siervo prudente. Está hablando de un siervo sabio. De esos tenemos que ser nosotros. Cuando usted tiene un crecimiento en su vida cristiana, podemos nosotros llegar a ser siervos fieles. Un siervo fiel, ¿quién es? Confiable. Amén. Le dice que hace y hace. Le dice que haga y hace.
le dice que se quede y se queda. Entonces a este le dijeron: quédate aquí, cuida mi casa y dale alimento a los siervos a tiempo. Y vamos a ver ahí qué hizo él en 45, qué dice. En el 46, bienaventurado, mire qué dice: bienaventurado aquel siervo, el cual cuando venga su señor le halle haciendo así. Vino y lo encontró trabajando, lo encontró alimentando, toda la casa está en orden, todo está funcionando bien, como si él estuviese. ¿Cuántos consideran que usted tiene un corazón así? ¿Cuántos consideran que usted tiene un corazón así? Que aunque su Señor no está, aunque nuestro Jesús no ha venido, nosotros estamos donde estamos. Hacemos lo que el Señor nos dice que hagamos. Entonces la pregunta es: ¿qué tipo de siervo realmente se está desarrollando en mí? ¿Será que de verdad yo soy ese siervo fiel, ese siervo prudente, ese siervo sabio? En la parábola de los talentos dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, ¿ok? Al que le dio 5 talentos los trabajó y ganó otros 5. Al que le dio 2 lo trabajó y ganó otros 2. Al que le dio 1 hizo un hoyo, lo guardó, lo escondió y no hizo nada porque pensaba: tú eres siervo, que tú siembras donde no ciegas, y él tuvo su pensamiento. Pero cuando vino su Señor, porque va a venir, dígale que está a su lado, va a venir y nos tiene que hallar haciendo lo correcto, nos tiene que hallar encendidos, nos tiene que hallar no fríos, no tibios, no moribundos, no apagados, no decaídos. No, nos tiene que encontrar. Imagine que viniera Cristo así, nos encuentre haciendo así. Lo que teníamos que haber hecho hoy. Amén. Porque eso es lo que tenemos que hacer hoy. Ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, pero es algo que nos toca hacer hoy. Pero si su Señor nos está haciendo así, como un siervo fiel, entonces va a decir igual. ¿Qué dijo a los que trabajó 10 talentos? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel y hoy llegó tu hora de recompensa. En lo mucho te pondré. Porque el Señor viene: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Él viene con galardón, Él viene con regalo. Porque Hebreos dice que Dios no es injusto para olvidarse de las obras que usted y yo hacemos en Dios. Amén. Si usted viene aquí, ¿cómo no va a bendecir Dios a usted? ¿Quién es? El crecimiento lo da Dios. Usted viene aquí, ¿cómo Dios no va a bendecir a usted? Amén. Si usted vino aquí, ¿cómo el Señor no va a ministrar su vida? ¿Cómo el Señor no va a dar una palabra que le aliente su vida? ¿Cómo el Señor no va a hacer obra en usted que vino a la casa del Señor o va a la casa del Señor? Él dice: bien, buen siervo y fiel. ¿Por qué? Trabajó por mucho tiempo, una buena temporada, mientras su Señor venía. No sé cuántas veces recargó su batería para que funcionara, para seguir funcionando. No importa cuántas veces tenga nuestra vida, nuestro espíritu tiene que estar siendo renovado. Pero la cosa es que el Señor dice: bien, buen siervo y fiel. Aquí había otro, amén. Bienaventurado el que haya encontrado Dios como un hombre fiel, prudente. Entonces el Señor está obrando en nosotros. Él está desarrollando esa fidelidad en nuestra vida. Mire acá: fidelidad,
prudencia es parte de nuestro crecimiento en Cristo. Es lo que está produciendo Dios. Yo me gozo porque el Señor está produciendo eso en usted. En usted que está aquí, los que están allí en diferentes lugares, el Señor está produciendo esa fidelidad, ese crecimiento. Ahí estoy yo. Cuando venga su Señor, lo halle haciendo así, como un siervo prudente, bien buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Y ahora dice el Señor, en lo mucho te pondré. Y entra a donde quiere entrar usted, a donde queremos entrar todos nosotros. Entra. ¿Quién va a entrar? ¿A quién le dijo esto? Al siervo fiel. Amén. ¿Quién va a entrar ahí? Al gozo del Señor. ¿Quién va a entrar? No todo mundo. No el siervo negligente. Aquí él más bien dijo: vayan y quítenle a ese hombre malvado su talento y désenlo al que ganó 10, désenlo al que trabajó, désenlo al que se esforzó hasta hoy. Quítenlo. Hermano, nos quitan algo a nosotros y nuestro carácter es así. Cuando nos quita algo, nos sentimos ¿cómo? Nos sentimos enojados, mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero el Señor dijo: quítenle ese talento y déselo al que ganó más, 10. Ya no era 10, era 11. Pero a ese no le dijo: entra al gozo de tu Señor. Le dijo: sáquenlo y échenlo afuera, porque allí será el lloro. ¿A quién destituye? ¿A quién saca el Señor? ¿A quién lo saca? ¿A quién? Al siervo malvado, al siervo infiel. Y le cuento, puede pasar entre el pueblo de Dios. 2 categorías. Mientras cantábamos venía a mí esa ilustración. Yo lloraba porque mire, una ilustración cuando el Señor dice que cuando vino la pesca, donde dice que Él los peces grandes deja en la red, pero los peces chiquitos elimina, saca, quita, desecha, bota. Imagínese ese cuadro. Mire, imagínese ese cuadro. El Señor sentado, eligiendo, este sí, este no, botando, sacando de su red. Vino a mi cabeza ahorita que cantábamos. Y yo lloraba, yo decía: Señor, yo no quiero ser de los que usted bota. ¿Y usted? ¿Usted? ¿Usted quiere? ¿Usted quiere? Cosa más triste, ¿no? Mire, esa historia está hablando de quién va a entrar al cielo, quién no va a entrar. Señor, mire, sentado en lo que pescó, porque dice que vino peces grandes y peces pequeños. Está hablando siervos fieles, está hablando de siervos malvados. Pero tenían el mismo Señor. ¿Qué pasó? Uno creció bien, otro crece torcido. En el reino podemos crecer bien o podemos crecer torcidos. Pero eso sí, que después usted no se enoje, porque el Señor dijo: a ese siervo inútil, ¿cómo suena? A ese siervo inútil, sáquenlo, échelo afuera. Y allí dice, será el lloro. Ahorita tal vez usted no llore, solo llora porque problema tiene. Pero ese lloro no está hablando del lloro que llora hoy. Ese será un lloro de amargura. Es un lloro de desesperanza, un lloro de destitución. Solo acuérdese el lloro de Pedro cuando negó a Jesús, en un lloro de amargura.
lloró amargamente. Ese lloro Dios lo quiere evitar en nosotros. Tenemos chance, tenemos oportunidad. No ha venido, nos dejó trabajando. ¿Está usted trabajando? Hay que trabajar, hay que seguir siendo fieles hasta el final. Ahora en el verso 47, ¿verdad? Sigamos ahí. De cierto os digo que sobre todos los bienes le pondrá. ¿A quién? ¿A quién? Al siervo fiel. Ahora verso 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo, léalo fuerte, en el día que este no espera y a la hora que no sabe, y lo castigaré duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir. Muy similar, ¿no? Muy similar. Lo agarra de sorpresa y lo halla con un látigo en la mano, golpeando a todo mundo. Lo halla con la botella en la mano. Aquí dice, ¿qué dice ahí? A comer y a beber con los borrachos. Lo halla ahí con trasnochado. Lo halla con una botella en la mano todavía, haciendo maldades. Lo haya haciendo lo incorrecto. A muchos hallará así el Señor, haciendo lo incorrecto. Escúcheme aquí. Cuando Moisés subió allá al monte de Sinaí, los dejó bien, los dejó con esperanza. Voy a subir, que la palabra de Dios venga a nosotros para saber cómo regirnos, para saber cómo hacer con el que mata, cómo hacer con el que roba. Esperen aquí tranquilos, yo ya vengo. Pero en menos de 40 días son los que estuvo allá. Y en 40 días, tan poquito, oiga, y ya fueran años como ha pasado de la segunda venida de Jesús. Por eso es que usted ve haciendo de todo, el mundo está haciendo de todo, y a veces hasta nosotros nos colamos haciendo cosas también que nada que ver. Y Moisés solo por 40 días se fue, solo por 40 días. Y cuando regresó, ya se habían montado un becerro de oro. Y lea esa parte de la Biblia allí, cuando dice que encontró 23,000 fornicaciones. Yo siempre he pensado, ¿cómo es que quién anduvo contando? Pero la Biblia habla, sí, esposo, póngalo ahí, 23,000 fornicaciones, 23,000 relaciones ilícitas, 23,000. Eso se llama desorden sexual. Había entrado en depravación sexual, inmoralidad sexual, lujuria, orgías y de todo en tan poco tiempo. Entonces, si hay 23,000 relaciones allí, ¿qué muestra? Un pueblo que no crece en nada. Que este pueblo de labios me honra, pero su corazón, el corazón de ellos, si lo que estaba haciendo Moisés era recordándoles al Dios de sus padres, recordándole, alineándolos, porque ya andaba extraviado, ya eran más egipcios que israelitas, ya estaban más pegados a la cultura egipcia que a los israelitas. Es más, algunos ya se había olvidado de su Dios. De Moisés lo que está allí es otra vez lo que está haciendo Pablo, plantando otra vez semilla de fe. Pero dice la Biblia
que solo por un espacio de 40 días, y ellos habían levantado fornicación, depravación sexual, y habían levantado ya un becerro de oro. ¿Sabe idolatría qué es, verdad? Idolatría es el pecado que va directamente contra Dios. Y ese día hubo una separación. El que quiere seguir ser santo conmigo, venga acá. Y el que quiere ir en impureza, vaya allá. Y unos eligieron lo santo y otros eligieron lo impuro. Eso es tener un corazón torcido. O igual. El mundo puede estar eligiendo, pero importante es que la iglesia pueda mantenerse como el siervo malvado, viviendo como quiere, haciendo como quiere. No, nosotros tenemos que andar pianito, porque no sabe cuándo va a venir. El Señor me halle congregando, el Señor me halle orando, el Señor me halle leyendo su palabra, el Señor me halle con corazón encendido, el Señor me halle con corazón no rencoroso, el Señor me encuentre casado, el Señor me encuentre obediente, el Señor me encuentre arreglando maletas. Amén. Pero no de trapos, sino que dice el corazón malvado del corazón ese, dice que dijere en su corazón. Entonces, ¿dónde está el problema de nosotros? ¿Dónde estaría el problema? Porque del corazón sale los malos pensamientos, los malos deseos, las fornicaciones, el adulterio, ¿qué más? Las borracheras y muchas cosas más menciona allí en Romanos. Entonces, hermanos, Dios nos dio una gracia. Todo esto va a pasar, todo esto va a suceder. El Señor va a encontrar. Yo no sé cómo va a encontrar su iglesia. Si la va a encontrar muerta, viva. Yo no sé cómo va a encontrar a nosotros los creyentes, pero nos dé una gracia a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está trabajando en nosotros. El Señor está obrando en nosotros. Hasta que lo encontró mi esposo ahí, ¿verdad? Léalo pues, ¿qué dice? ¿En cuánto? En un mes. El día que celebraron el becerro pasó eso, creo. En un día. No fue ni en los 40. En los 40 lo maquinaban, lo procesaban, pero en un día pasó tanto. Y Moisés se enojó. Y aquí, ¿qué dice? El Señor dice que ahí muestra no va a decir riendo, no va a decir, no, dice, y lo castigaré duramente. No está hablando ahí está hablando de un siervo humano, pero está hablando de nuestro Dios. ¿Quién va a castigar? ¿Quién va a castigar? Y lo castigaré, ¿cómo dice? Duramente, severamente, y pondré su parte con los hipócritas. Y ahí será, dice el Señor, el lloro y el crujir de dientes. Hay que huir. Amén. Que se produzca crecimiento, que se produzca esa fidelidad en nosotros. Vaya a su casa, escriba la definición. ¿Qué significa? Diga, escriba, háblele al Google. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Cómo se llama? ¿Qué significa la palabra fiel? Investíguela usted. Vaya al diccionario también. Descubra más de qué es ser fiel y adopte todas esas características que nos van a hacer hallar gracia delante de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando Él venga seamos de los que seamos levantados juntamente con Él. Y termino con Apocalipsis 22:11. Vamos a leer Apocalipsis 22:11. Dice el Señor, leamos: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía.
Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, ahí está. El que es injusto, siga siendo injusto todavía. Señor, deja. El que es impuro, que viva así todavía. Pero el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese más. ¿Dónde entramos? Si entramos dentro de los santos, entonces nuestro trabajo, ¿cuál es? Santificarnos más. Hay que trabajar más en nuestras vidas. Amén. Hay que trabajar más en el Señor. Ese siervo fiel es usted y yo. Estamos aquí en la obra del Señor. Hay que trabajar haciendo la obra del Señor. Hoy más que nunca, pongámonos de acuerdo. Hoy más que nunca, unámonos a la visión del reino. La visión del reino es, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Necesitamos trabajar en el Señor, en la obra del Señor. Y nuestro trabajo, el trabajo de la iglesia es seguir ganando a otro para Cristo. Alcanzando a otro para Cristo. Pero no solo yo, sino que lo haga usted y tenga su propia experiencia y sea feliz y contento de ver venir a otros con usted al reino del Señor. Amén. Monse el miércoles trajo su papá. El miércoles estuvo 12 hermanos nuevos de ellos. Y ella trajo su papá. Y mover un papá no es fácil, pero lo trajo. Y va a seguir viniendo, porque Dios es el que produce el crecimiento. Yo hago mi parte. ¿Qué parte hacemos para otro? Oramos por ellos, le bendecimos a ellos, les hablamos a ellos, pero el que pone el sentir es nuestro Dios. Me contenté ayer nos sentamos un rato con el esposo de Ana. Allá estuvimos compartiendo. Pero me gustó oír su parte de él. Me dice: antes, pastora, yo tenía muchos deseos para ir a la iglesia. Él me dice, yo he sido católico de los católicos desde principios, dice. Pero le cuento que ya ni ese deseo viene a mí. Pero siento en mí que el Señor, dice, me está diciendo que vaya a la iglesia. No lo he hecho, pero lo voy a hacer, dice. Hay que tener esa esperanza, esa convicción de que es Dios el que está tocando los corazones. Él sabe, Él no me dijo, Ana me dice. En ningún momento me mencionó Ana me dice. Él solo me decía, siento que Dios me está tocando, siento que ya es el tiempo que Dios me está hablando. Porque Dios el que está tratando con el hombre, es Dios el que está llegando al corazón de la gente. Amén. ¿Por qué está hasta aquí? ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué no se quedó durmiendo? ¿Por qué está aquí usted y por qué no se quedó durmiendo? Si oportunidad tuviera. Pero ¿por qué está aquí? Aún con brisa nos vinimos. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos toca, Él toca el corazón. Y no nos deja que nuestra carne se acomode. Porque diga conmigo, porque yo soy espiritual, diga. Diga de verdad. Diga, yo soy espiritual. Amén. Sí, porque si es carnal, la carne no quiere. La carne no quiere, pero el espiritual. Porque usted no anda con una botella una botellita ahí en su mano. ¿Por qué? Porque el Señor ha tratado con su vida. Pero no solo quiere tratar en nosotros, Él quiere tratar en el corazón de otros. Y Dios nos use para traer libertad a otros. Amén. No nos conformemos, hay que ensancharnos y hay que crecer. Gloria a Dios. Padre bueno que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu amor tan grande. Cuando venga el Señor nos haya haciendo así.
Cuando venga el Señor, nos encuentre trabajando. Cuando venga el Señor, nos encuentre haciendo lo correcto. Ayúdanos, Señor, para ese momento. Dígale a Dios, hable con Dios y dígale: ayúdame a mí para ese momento. Ayúdame a mí, afirma mi camino, afirma mis pasos. El que justo, justifíquese todavía, y el que santo, santifíquese todavía. Quiere decir, un día todos vamos a estar de pie, grandes y pequeños, dice Apocalipsis. Estaremos ahí frente al gran trono, y el Señor va a decir: a la derecha o a la izquierda. Mi corazón te doy todo lo que quieras tener. Toma mis sueños, mis planes también. Yo sé que me llenas.